uso comunitario tenemos que considerar diferentes factores. El primero es uso comunitario cuando la persona tiene síntomas. Esto está publicado desde febrero en nuestros lineamientos. Se recomienda que la persona que tiene síntomas respiratorios, si no es posible que se quede en casa, o por ejemplo cuando acude a la unidad de atención, durante el transporte de su casa a la unidad de atención, utilice estos cubrebocas. Y esto es con la finalidad de proteger a los demás. Y después tenemos el grupo que es acerca del uso de cubrebocas en la comunidad, en población general, para los cuales no se tienen síntomas y justamente cuáles son estos elementos que se deben de considerar. Nuevamente, y una parte que es fundamental subrayar de los lineamientos y de esta actualización de la guía de la Organización Mundial de la Salud, es que nos indica que la mayor parte de estas recomendaciones son recomendaciones de expertos o bien recomendaciones basadas en la evidencia científica que se tiene hasta este momento. Nuevamente, la investigación, la parte de el poder dar esta información podrán ir ayudándonos a tener información muchísimo más certera para la prevención, no solamente de SARS-CoV-2, pero también de otros agentes infecciosos. Las recomendaciones son básicamente, nuevamente, evaluar la probabilidad de transmisión comunitaria. El siguiente es el tipo de ocupación, el contacto cercano, por ejemplo, con personas. Si yo voy a tener este tipo de contacto, pensemos en una persona que trabaja en un mercado, por ejemplo, y que va a tener un contacto estrecho con muchas personas, pues evidentemente será un grupo que tendríamos que poner atención. Grupos de riesgo para complicaciones, personas que por alguna de sus comorbilidades, si llegasen a presentar la infección, pudiesen tener infecciones con una mayor probabilidad de complicaciones. Y el siguiente es el contexto, la imposibilidad de mantener una sana distancia. Esa es la otra característica que siempre debemos de tomar en cuenta cuando vayamos a hacer cualquier tipo de actividad, a dónde voy, qué es lo que voy a hacer, con quién voy a estar en contacto. Entonces, pensar en esta parte y la capacidad de implementación y el tipo de cubrebocas también al respecto. Si me pasas la siguiente, por favor. Dentro de estas actualizaciones, los beneficios potenciales de este uso de cubrebocas en la comunidad, de acuerdo a este lineamiento de la Organización Mundial de la Salud, es disminución potencial de la exposición de un individuo antes de que desarrolle síntomas. Ya comentamos cuál es la evidencia que existe hasta el momento, pero estas son recomendaciones de grupos de expertos también en control de infecciones. Lo que sí se señala muy claramente es siempre y cuando se cumplan con las medidas básicas, centrales, los pilares de control de infección para SARS-CoV-2, que es higiene de manos. Nuevamente, recordemos contacto, la forma de evitarlo, higiene de manos, no tocar nuestros ojos, nariz y boca para evitar esta autoinoculación y mantener una sana distancia. Eso es fundamental y esto se tiene que ver como una medida adicional y no como una medida única, sino el centro, el pilar de la prevención son estas tres medidas básicamente. Y el siguiente beneficio que también menciona es esta potencial reactivación social y económica por las personas que ahora pues se dedican a la producción de cubrebocas. Si me pasas la siguiente. Pero ahora vean también en este mismo lineamiento cuáles son los riesgos potenciales del uso de cubrebocas en la comunidad. Nuevamente están en este lineamiento de la Organización Mundial de la Salud y el primero es la autoinoculación, la contaminación. Al tener un objeto extraño en la cara, es más fácil que nos dé comezón, que nos rasquemos, que manipulemos de una forma inadecuada este cubrebocas y que, por lo tanto, si yo no hice higiene de manos antes de hacer esta manipulación o la hago de una manera inadecuada, tengo el riesgo de autoinocularme, es decir,
por traer este mecanismo, si estoy guardando una sana distancia, puedo tener un mayor riesgo en este punto. El siguiente es la amplificación, si no se cambian. Cuando se tienen estos cubrebocas y se dejan por horas o humedecidos, etcétera, cambian estas condiciones de humedad y puede llegar a tener un incremento en la replicación viral. Recordemos que esta parte del contacto y de cuánto tiempo sobrevive el virus en la superficie dependía de estos factores. Entonces, si yo traigo el cubrebocas, si está húmedo y no me lo cambio, etcétera, pues evidentemente, en lugar de tener poquitas partículas que iban a caer de todas formas guardando mi sana distancia, ahora lo traigo porque tengo esta sensación de falsa seguridad justo en el cubrebocas en la parte externa. Las lesiones en la piel, la dermatitis, el incremento en el acné, que también es importante. Aquellas personas que utilizan estos cubrebocas evidentemente pueden incrementar el riesgo de tener estas lesiones. Dificultad para comunicarse, esto es importante, en niños, en personas adultos mayores, también aquellos que usan el lenguaje de señas, por ejemplo, es una barrera en esta parte de comunicación y lo más importante, una falsa sensación de seguridad. No hay nada más peligroso que sentirnos seguros con un elemento que no va solo, que no es 100% efectivo si no está acompañado de las otras acciones y si no tenemos en mente estos riesgos potenciales de un mal uso del cubrebocas. Y finalmente el impacto ambiental, que también todos somos responsables de estar velando por la salud ambiental en beneficio de la población. Si me pasas la siguiente. Y tenemos diferentes tipos de cubrebocas. Tenemos los cubrebocas quirúrgicos y tenemos los cubrebocas de tela. Depende nuevamente, y esto es basado en algunos estudios, con algunas telas y con la opinión del grupo de expertos de control de infecciones sobre los factores que hacen que un cubrebocas de tela pueda ser de mayor o menor beneficio para la población general. Es importante señalar que existe evidencia de estudios clínicos aleatorizados en donde el uso de estos cubrebocas de tela en ambiente hospitalario incrementa el riesgo de infección para los trabajadores de salud, por lo que comentábamos. Entonces, estos cubrebocas de tela no se deben de utilizar en ambientes hospitalarios. Esto es solamente para ambientes comunitarios. El tipo de material también depende de polipropileno, por ejemplo, de algodón, dependiendo de las capas que se tengan, poliéster, celulosa, pero después de ciertos tipos y tejidos ya no tiene la capacidad de generar un factor de filtración que sea adecuado y disminuye rápidamente. Se genera uno de los factores es qué tanto uno puede respirar con estos cubrebocas y el siguiente es qué tanto ayudan a filtrar las partículas que queremos hacerlos. El número de capas se considera que deben de tener 3 capas. La combinación de estos materiales utilizados, sobre todo de preferencia en ambiente hospitalario, siempre se debe de tener una capa que sea resistente al agua de la parte externa, la forma que se adapte bien a la forma de la cara, ajuste nasal para aquellos cubrebocas que se están utilizando en la atención clínica y de preferencia también a nivel comunitario, y el uso. Y para el uso, ahorita vamos a hacer un ejercicio de cómo colocar y cuáles son estos tips que debemos de tener en nuestras casas para el uso correcto de estos cubrebocas. Y si me pasa la siguiente, por favor. Y el último punto que es fundamental es siempre consideremos cuáles son, con base en la evidencia científica, las formas de transmisión y los mecanismos de protección que debemos de utilizar. No hay nada más peligroso que usar de una manera incorrecta el equipo de protección personal. En cualquier lugar, en atención clínica o en la comunidad, la verificación, el uso correcto, la capacitación continua, la retroalimentación de las personas es un pilar fundamental en control de infecciones. En esta foto pueden ver trabajadores de salud que están en un área de atención de cuidados críticos y tienen careta,
la protección ocular, recuerden es careta o gogles, como están en una área crítica donde se generan aerosoles, aquí sí está recomendado el uso de respiradores N95 o su equivalente, los pueden ver con esta mascarilla de concha blanca, pero estos para ser eficientes tienen que hacer un sellado. Se hace, y de hecho está publicado en nuestra página del coronavirus, unas pruebas de ajuste, es decir, un lineamiento específico sobre uso correcto de estos respiradores. Y esto significa que tiene que sellar perfectamente. Vello facial, algún piercing que se tenga, etcétera, puede interferir, inclusive el maquillaje puede interferir en el sellado de estos respiradores. Y abajo de ese respirador tienen una mascarilla quirúrgica. Y entonces lo que significa es que no hizo sellado ese respirador y que por lo tanto desafortunadamente estas personas se expusieron a esta área de aerosoles pensando y creyendo que al ponerse más iban a estar más protegidas, cuando lo que conocemos es que un uso correcto debe de estar en esta parte de la verificación.